porque queremos incorporar hoy al debate una voz científica y técnica, profundamente técnica, que quede claro y respetada, ojo, dentro y fuera de Canarias. Vamos a mantener un diálogo con don Basilio Valladares, catedrático, investigador y fundador del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, uno de los mayores especialistas de nuestro país en enfermedades infecciosas, epidemiología y salud internacional. Ha participado en numerosas investigaciones y proyectos vinculados a enfermedades tropicales, pandemias y emergencias sanitarias, y durante años ha defendido la importancia estratégica de nuestro archipiélago como frontera sanitaria del Atlántico Sur. Después de varios días de enorme tensión, todo hay que decirlo, de enorme tensión política, queremos escuchar una voz científica y técnica alejado del ruido partidista, ideológico, que sabemos que realmente, bueno, no sucede siempre. Me gustaría preguntar, ¿qué sabemos de esta pandemia? ¿Qué no sabemos de esta situación crítica sanitaria, no pandemia, perdón? ¿Y qué incertidumbres existen como causa del despropósito en la gestión tras apartar a las instituciones canarias? Profesor Valladares, lo primero, darle las gracias por estar con nosotros en directo, por acompañarnos y sobre todo por algunas dificultades técnicas, porque íbamos a desarrollar una videoconferencia que no es posible, pero le tenemos por el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar en la polémica política, ¿qué es realmente el hantavirus y por qué genera tanta preocupación internacional? El hantavirus es un grupo de virus, son casi 50, que viven naturalmente, de forma natural, en roedores, en distintos tipos de ratas y ratones de campo, de monte, y que a veces produce zoonosis, es decir, a veces se pasa a las personas. Ya le digo, hay en Asia, al año mueren unas cuantas miles de personas. En Asia como consecuencia de los hantavirus, hay en Europa, que también es importante, en Norteamérica y en Sudamérica. Y hay una cepa, porque todo va de ratón a persona, pero hay una cepa, la andina, que esa puede pasar de persona a persona, pero es un virus que se transmite mal, es decir, epidemiológicamente hay unos parámetros que te indican si es un virus que se transmite muchísimo y que se contagia a todo el mundo rápidamente, o si se transmite mediano o se transmite mal. Este es lo que se transmite por tal, es un mal contagiador, afortunadamente, pero tiene una letalidad muy alta, entre el 15 y casi el 50% de los pequeños brotes que han habido pueden ser letales, se mueren, o quedan con secuelas, con lo cual es un virus, por un lado, bueno, porque se transmite mal, pero muy malo porque el que lo coge tiene un peligro tremendo. Y además hay dos tipos de patología. Ajá. La patología americana afecta al pulmón y al corazón, principalmente al pulmón, y como extensión a inflamaciones complicadas y tal, afecta también al corazón. En cambio, el de Europa y el de Asia, lo que produce es afecta a los riñones, las cepas de Asia y de Europa afecta a los riñones, y le ocurre lo mismo, es decir, es igual de letal. Lo que pasa es que esos otros, de Asia, Europa y Norteamérica, no son capaces por ahora de pasarse de los ratones entre personas, pasa de los ratones a las personas, pero luego no entre personas. No es capaz de pasarlo entre personas. En cambio, el de los Andes sí es capaz de pasarse entre personas. O sea, la cepa andina, como lo ha explicado usted, es la que tiene interacción entre personas, y no, afortunadamente, la de Europa, Asia y Norteamérica, que por cierto es tremendamente dura. Dolor en los riñones significa ese dolor que también identificaban muchos de los pacientes, aunque no es la misma cepa, como dolor lumbar, ¿no? Yo quisiera preguntarle si estamos ante un virus que debe tomarse precisamente por su peligrosidad a la hora ya de estar infectado como un virus serio desde el punto de vista sanitario, eso por un lado, y me gustaría también preguntarle si nos puede explicar con mayor detalle a qué se puede parecer a un virus que ya conozcamos y que nos pueda servir como un ejemplo. ¿Sería una exageración
si dijéramos, por ejemplo, que en alguna ocasión he podido leer que tiene cierto parecido en la composición química y de comportamiento al propio ébola, o eso no sería correcto? No es correcto, pero bueno, sí tiene parecido, pero no es correcto. Tampoco el ébola era un gran contagiador, tenías que tocar al paciente, a los sudores, al esputo, a la orina, tenías que estar en contacto con el paciente para directamente, es decir, un señor de ébola en una habitación no era capaz de contagiar a otro señor que estaba en la habitación de al lado, no va por el aire el ébola es por contacto directo. Pero tampoco era muy buen contagiador, tenías que tocar al enfermo, con lo cual era también el sistema de control de la gente de ébola era el aislamiento y las personas que entraban a tratar a los enfermos, a cambiarle, a darle la ropa, tenía que ir con unos EPIs absolutos, no tocar al enfermo directamente, y cuando salía te ayudaban a quitarte los EPIs de seguridad para evitar que si ya con los guantes habían tocado al enfermo, tú no te contagiaras al quitarte los guantes o el EPI. Es decir, llevan unas formas determinadas, una manera de hacer que está reglamentada. De hecho, en Canarias, en la época del ébola, yo participé en ello, se hicieron iniciados por la Dirección General de Salud Pública, se hicieron varios ensayos, varios simulacros, de que nos llegaban gente con ébola del exterior y llegaban por barco o llegaban por avión, y se hicieron simulacros para el comportamiento que tenían que tener y cómo se tenía que hacer para recogerlo, trasladarlo, aislarlo y sacarle la muestra para analizarla, que se analizaba en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, que en ese momento yo era el director. Profesor, usted ha mantenido durante años cooperación científica, si no me equivoco, con parte de los investigadores y profesionales en Cabo Verde. Me gustaría preguntarle desde el punto de vista estrictamente técnico y científico. ¿Considera que parte del operativo sanitario que finalmente se desarrolló en la isla de Tenerife, y por cómo se desarrolló en la isla de Tenerife, se pudo haber ejecutado directamente en Cabo Verde, particularmente teniendo en cuenta que quizás la parte más crítica, si la pudiéramos calificar de alguna manera, ya de por sí se desarrolló en Cabo Verde, que fue evacuar no solo a personas positivas, confirmadas, sino que estaban en una situación de gravedad? Sí, vamos a ver. Cabo Verde es un país pobre, pero un país que va funcionando y va creciendo poquito a poco y va mejorando. Tiene una sanidad muy sencilla, pero tiene buenos profesionales. Cabo Verde no podía acoger en su hospital, porque tiene un hospital, el Agostinho Neto, no podía acoger en su hospital a los enfermos de hantavirus, no podía. Pero lo que se pretendía hacer no era acogerlos, lo que se pretendía hacer era trasladarlo. Entonces hay cosas que yo no entiendo, pero que no pasa nada, fueron decisiones que se tomaron y supongo que estarían bien tomadas. Mire, el barco se fondeó fuera. Yo pregunté a gente con la que ha trabajado aquí con nosotros y a las que formamos aquí para que fueran buenos profesionales con inmunología y biología molecular y han hecho la tesis doctoral con nosotros. Se refiere, preguntó allí a Cabo Verde, ¿verdad? Llamé por teléfono. Okay. Llamé por teléfono. Y yo en mi móvil, con este móvil que le estoy hablando, tengo audios con contestaciones a las cosas que yo le pregunté cuando no me lo podían aclarar. Yo cogí y bueno, le pregunté, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué no han dejado atracar al barco? Pues porque parece que no sabían lo que había dentro del barco. No le dieron información y entonces las autoridades dijeron no atracan. No lo dejamos entrar. Okay. Vale. Lo fondearon. Dice, pero yo le digo, pero mira, esto no está bien. Tú piensas que la ayuda humanitaria, eso lo hemos hablado muchas veces, había que... Dice, no se abandonaron. Una cosa es que no entraran y otra cosa es que lo dejáramos sin atención. Claro, son dos conceptos distintos, muy bien matizados. Sí, el chico me lo dijo, porque claro, él ha convivido con nosotros y sabe nuestro trabajo es humanitario desde el primer día. Si tú desarrollas una nueva técnica de diagnóstico o haces un trabajo epidemiológico o ayudas a tal, es ayuda humanitaria de forma permanente. Es decir, y claro, yo decirse, no, Basilio, no. Una cosa es
no dejarlo entrar y otra cosa es no atenderlo. Le mandaron, según palabras de él, 2 médicos y 2 enfermeros, ¿vale? Y eso para lo que necesitase. Bien, después me dijo, y además, mira, le hicieron análisis, dice, a 2 personas, sí. Dice, no, perdona, le sacaron muestras a 3, pero uno se murió y la muestra la tenemos aquí. A las otras 2 muestras se analizaron. Y entonces le dije, ¿qué te dio? Dice, no lo sé. Digo, pero no lo analizaron ahí. Dice, no, las enviaron al Instituto Pasteur de Dakar. Vale, ¿tú podrías averiguarme el resultado? Me dijo, sí. Y luego me mandó el audio. Y luego volvimos otra vez a hablar. Aparte del audio, lo volví a llamar. Ajá. La confirmación era, las 2 personas que la analizaron, de las 3 personas que le tomaron muestras, una se murió, las 2 analizadas dieron positivo. ¿Y qué hicieron? No, los 2 enfermos los repatriaron a sus países, los llevaron al aeropuerto y se fueron, me parece que uno fue a Sudáfrica, eso ya no me lo dijo él, pero yo he oído que se fue a Sudáfrica y el otro creo que fue a los Países Bajos. A los Países Bajos, efectivamente. La señora de Sudáfrica murió. Ya estaba en estado crítico, efectivamente, en la UCI y terminó falleciendo. Exactamente. También, ¿te acuerdas que hubo un caso que si una azafata se contagió por atender Sí, a la señora, se comentó, pero finalmente se confirmó que no tenía antivirus. Claro, porque no es fácil contagiarse. Exacto, que es lo que usted estaba diciendo, que digamos la capacidad del virus de pasar entre personas no es tan favorable, vamos. Y otra persona de Valencia que estaba cerca, que también tenía síntomas de lo que fuera, también lo analizaron y dio negativo. ¿Vale? Es decir, 2 personas que iban en ese vuelo por las razones que fueran, una por azafata y la otra no sé por qué, pues bueno, la hospitalizaron, la analizaron y dieron negativa los 2. ¿Vale? Sí, entendido. La muestra del que se murió la tienen, por lo que me dijo esta persona, en Cabo Verde, ¿verdad? Fue así, sí, exactamente. Eso en Cabo Verde. Entonces, la siguiente pregunta que tú me has hecho, ¿se podía haber hecho el operativo que se hizo allí? ¿Aquí qué se hizo? Aquí se les bajó del barco, se les metió en un autobús y se les llevó al aeropuerto. En el aeropuerto se subieron al avión y se fueron a su país. Y se repatriaron, efectivamente. Es más, permítame, porque dijo usted, antes matizó y dijo, no sé muy bien por qué, bien tomada estará la decisión. Yo quisiera preguntarle desde el punto de vista del tiempo, teniendo en cuenta que es una enfermedad tremendamente grave, una vez la contagias, prácticamente al 50% de mortalidad, para muestra un botón, fíjense los datos que estamos comentando de las personas que han tenido esta incidencia. Hemos perdido un tiempo precioso en el sentido de, primero, tener el positivo confirmado, por un lado, de 2 personas, por tanto, fallecidos ya en el barco, y por tanto no hay género de duda de que el antivirus está en el barco, como vector de contagio. Hemos mantenido un riesgo excesivo a personas que no tenían síntomas y que además han estado desplazándose durante 3 días hacia Canarias cuando pudieron haber sido evacuadas, y se lo pregunto en 2 componentes, una desde el punto de vista estricto de un protocolo sanitario en medio de una crisis de un virus o de un riesgo biológico alto, y otra desde el punto de vista incluso de la salud mental de las personas que están viendo que en el barco están sucediendo cosas y que están falleciendo personas. ¿Cuál es su criterio? Nuevamente, perdone que insista en esto, técnico y científico, no ideológico ni político. Vale, mire, una vez llegaron los resultados y se sabía lo que era, por lo que tengo entendido, por lo que yo he visto de la información que han dado, fue cuando aislaron a las personas en sus camarotes. Es decir, anteriormente podían hacer vida en común, desayunos, almuerzos, cenas, pero a principios de mayo, cuando les llegó el resultado, entonces los aislaron en los camarotes. Exacto, que si no me equivoco fue a partir del 4 de mayo. Pues no se lo sé decir ahora de memoria, sí. pero fue algo así, sí. Entonces los cogieron y los aislaron, los separaron en los camarotes. Bueno, eso es una buena medida, pero hasta entonces, desde que salieron en marzo de Argentina, hasta esa fecha habían convivido todos conjuntamente. Hay que tener en cuenta, porque hubo, yo no sé, bueno, se aplicaron unos términos que yo creo que había que matizar, y ya lo he matizado varias veces. Decía,
son asintomáticos, las personas estas son asintomáticas. Y luego daban como que el ser asintomático es no estar infectado, se daba por hecho. No, pero no tiene nada que ver, ¿no? Uno puede ser una persona con virus y no tener síntomas. Exactamente, y ser fuente de contagio para otra, ¿vale? Lo ha dicho perfectamente. Un asintomático es que no tiene síntomas. Claro, no que no tenga virus. El ser asintomático es que tú le preguntas a la persona, ¿tiene fiebre? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes problemas de estómago? ¿Tienes dolor muscular y tal? Y si te dice, no, yo me encuentro bien. Eso es un asintomático. Para saber si está o no infectado, tenemos una tecnología que es de biología molecular y que el nombre común por el que todo el mundo lo reconoce es la PCR. Entonces, y luego hay técnicas inmunológicas para ver si tienen anticuerpos frente al patógeno correspondiente. Y este virus, que no es nuevo, no pasó como el coronavirus, el COVID-19, no, este no es nuevo, este es conocido desde hace años. Hay técnicas comercializadas para hacer test de PCR y hay técnicas comercializadas para averiguar la presencia de IgG y de IgM, es decir, anticuerpos frente al virus. Pero profesor Valladares, entonces le pido que se detenga ahí porque creo que es clave lo que yo le quiero preguntar y es otra doble pregunta, y disculpe que se lo vaya preguntando de dos en dos. ¿Entiende usted, por tanto, que Canarias reclamara PCRs específicas antes del desembarco de ninguna persona del mismo en nuestro archipiélago? Y es más, me gustaría conocer su opinión con respecto a una declaración de la ministra de Sanidad, Mónica García, que como también es anestesista y por tanto tiene que tener amplio conocimiento, no científico, pero sí médico, ella señala que el Centro Nacional de Microbiología es el único laboratorio con garantías para realizar PCRs de antivirus. ¿Cómo valora usted esa declaración? Repito, aunque la haya emitido una política, me gustaría que la evalúe como una colega científica. A ver, ha sido dos preguntas, una lo del tiempo y otro lo de las PCR. Mire, yo no sé cómo decirlo sin... Hable con libertad, está en No Corras, que es peor, ¿eh? No, pero vamos a ver, es que además esto me tenía un poco harto y me gustaría, lo que pasa es que a ustedes yo les tengo un buen respeto y a Gonzalo le tengo un afecto personal. Qué bueno. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, de verdad, de corazón se lo digo. Porque ya estoy cortando porque me gustaría olvidarme de esto y que se... Mire, el que decir que aquí no se hacen PCR o no se pueden hacer PCR, cuando hay unos kits comercializados, es ofensivo. Ustedes se acuerdan, porque no se pueden olvidar, aquí tuvimos COVID hasta por un tubo. ¿Ven? Ustedes se acuerdan que al principio para hacer, y que hay que hacer PCR, y cómo se hace, que no sé qué, esperamos a que se elaboraran unos kits comerciales, pero que el Instituto de Enfermedades Tropicales en una semana, una investigadora allí, Elizabeth Córdoba, montó en una semana, junto con su equipito de analistas, en el laboratorio de la RELAM. El Instituto de Enfermedades Tropicales tiene un laboratorio que pertenece a una red que organizó el Instituto de Salud Carlos III y que yo antes de dejar de jubilarme, se quedó perteneciendo a esa red. Se llama RELAM, Red de Laboratorios de Alertas Biológicas. Es decir, ahí si hubiera una guerra biológica con antrax, se pueden analizar allí. Y han habido reuniones con la Guardia Civil y tal para los protocolos y saber cómo todo el mundo actúa. Y con lo de COVID, pues como éramos de la RELAM, pues inmediatamente montamos una técnica de PCR, ¿vale? Y montamos de un virus nuevo, desconocido. Tiene kit ya comercializado, que lo único que hay que hacer es pedir. Lo conocíamos el lunes en El Grillo, incluso pusimos la caja, ¿no?, de tener kits comerciales. Cuando decimos comerciales, porque igual la gente se nos pierde, y disculpe, profesor, que la haya interrumpido, es que usted puede ir a una farmacia y solicitarlo, ¿verdad? No, a una farmacia. A un laboratorio, perdón. A un laboratorio de reactivos de microbiología y le pregunta si tiene o no tiene test para antivirus. Primero, pero que son de acceso al público en general. No, al público en general no. A los especialistas, a los laboratorios que sean capaces de montar PCR. Ah, vale, claro. Si se lo meten a usted, no.
usted en su casa tiene un termociclador. No, claro, no, lo acabo de entender. Podría ser una parte del test, pero no el final, claro. No son test de autodiagnóstico, no son. Vale. No son que usted se lo hace. Al final, el coronavirus llegó a que la gente pudiera comprar en farmacias test de autodiagnóstico. Claro, esa fue mi confusión ahora, efectivamente. Sí, no son test de autodiagnóstico, son test de biología molecular, son test de PCR que necesitan un equipamiento especializado. Pero mire, ese equipamiento especializado lo tiene el Hospital Negrín, el Hospital Insular, el Hospital de la Candelaria, el Hospital Universitario, el Instituto de Enfermedades Tropicales, el IUSA, que es el Instituto de Salud Animal de Las Palmas, distintos departamentos. De hecho, ¿cuántas PCR hacíamos con el coronavirus diarias? El instituto llegó a ser 700 en un día y los hospitales más de 1000. ¿Y Cabo Verde está preparada? Y no estamos en condiciones. Nosotros, según parece, no estamos en condiciones de hacer una PCR. Bueno, con pues kit comercializado. ¿Vale? Eso me lo acabas de decir. Sí, sí, sí. Y eso lo he oído yo a varias personas. No, lo ha dicho Mónica García, ¿eh? No. Ya, por eso. Otra cosa, porque vamos a ver, otra cosa es que quiera que se haga en el Instituto de Salud Carlos III, que es el Centro Nacional de Microbiología, y es un centro espectacular de bueno, y el personal de allí está tremendamente cualificado. De hecho, ustedes trabajan permanentemente en sintonía desde el Instituto de Enfermedades Tropicales. Han venido aquí a aprender cosas de las que nosotros hemos desarrollado, y nosotros hemos ido allí a aprender cosas de las que ellos, porque eso se hace entre centros de investigación. De aquí, las niñas que tenemos trabajando en mosquitos para estudiar el diagnóstico de determinados virus que transmiten los mosquitos, se fueron al Instituto de Salud Carlos III para aprender cómo ellos lo hacían. Y en los trabajos de cultivos y de identificación de amebas de vida libre, en queratitis y en meningocefalitis, pues vino una investigadora, que es amiga mía, tengo allí muchos amigos, a aprender cómo lo estábamos haciendo, y estuvo aquí 15 días, se llevó la técnica para allá y ya allí lo montaron. Eso se hace entre centros de investigación. Hablando de aquí, en Las Palmas pueden hacer lo mismo en otras, o pueden hablar de lo mismo de otras cosas. Es decir, estamos hablando de nivel de primera línea mundial haciendo. De hecho, usted coge los currículums de la gente del Instituto de Enfermedades Tropicales, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del IUSA, del Hospital de la Candelaria, ven que utilizan las mismas técnicas que se utilizan en Washington, el Carlos III o en Berlín. Es decir, es ofensivo. Yo entiendo que digan, no la queremos hacer aquí, la quiero tenerla para tener una homogeneidad o por la razón que sea, la quiero que se la haga en el Carlos III, en el Instituto, en el Centro Nacional de Microbiología. Pues vale, ¿te da porque lo dicen? Vale. Pero que se digan que se hace allí porque aquí no se puede hacer. No, está claro, que es el único laboratorio con garantías, que es lo que quizás molesta de la expresión a otros profesionales. Con garantías la tienen todos, incluyendo el laboratorio de mi hija, que es un laboratorio pequeñito, y tiene 2 termocicladores para hacer eso. ¿Vale? O sea que las garantías la tiene usted en varios laboratorios privados, en centros de las universidades y en centros de los hospitales. Porque los profesionales de aquí ni son tontos ni están mal preparados. Teniendo en cuenta que las garantías las tenemos, no me ha respondido a si hizo bien Canarias, en este caso, en reclamar PCR, dado el ruido internacional que se estaba desarrollando a partir de que fueran confinadas cada una de las personas en sus camarotes. ¿Les parece lógico que la administración canaria quisiera tener esos resultados, esas pruebas, para dar garantías sanitarias a toda esta tierra? A ver, vamos a ver. Yo me pongo en la piel, primero, eso se lo dije yo a Fernando, se lo hice yo en un comentario a Fernando, porque nuestro presidente estaba tremendamente preocupado por nuestra población, y es su obligación, ¿vale? Es su obligación estar preocupado. Y entonces me dijo, oye Basilio, vamos a ver, pero esto me está diciendo que no es muy contagioso. Sí, claro, eso tranquiliza, pero ¿y si de repente se nos pasa y tenemos un canario con antivirus? Con antivirus. Sí, y entonces yo le dije, bueno Fernando, eso tiene una solución: analizar a todos los que vienen en el barco, que no son tantos. ¿Cuánto tiempo se hubiera tardado, señor Basilio, si hubieran hecho caso y hubieran, digamos, querido escuchar a las administraciones canarias? ¿Hubiera sido complicado por las horas o se podía haber desarrollado en una mañana, dice?
tomas de muestras, extracción, miren, se tienen todos estos centros que les he dicho, tienen extracciones, incluyendo el laboratorio de mi hija. Que mi hija cada vez que dice, papá, cuando te digo eso te tienes que callar. Bueno, el laboratorio de mi hija tienen extractores de DNA y RNA automáticos. Y en 20 minutos le haces la extracción. Es decir, tardas mucho más en tomarle la muestra a los 150 pacientes que en extraer el DNA y el RNA y en desarrollar la PCR. Mire, la extracción de DNA y RNA son unos 20 minutos, ¿vale? Eso lo tienen todos los centros que le he mencionado. Y la PCR tarda como 2 horas. Y el tiempo que tarde en tomarle las muestras a las personas. Gracias, profesor, por ser tan claro, por enseñarnos un poco la realidad en eje temporal sin ideología política. ¿Qué cree usted que debería haber aprendido Canarias después de esta situación? Y es la última pregunta que le hago, que sé que soy consciente que quiere dejar esto un poco de lado, así que entienda usted cuando su hija le dice eso, ¿eh? ¿Qué debería haber aprendido Canarias, según su opinión? ¿Qué lección debemos aprender después de la última semana con respecto a esta situación del hantavirus? Pues sinceramente no lo sé, porque yo que no me he metido en política nunca, que he colaborado con Teresa Cruz Oval cuando la menciono a ella porque es PSOE, que he colaborado con distintos directores generales. Yo pensé que era porque había cerrado un hotel en su momento, una decisión que fue crítica y luego fue felicitada. Porque hizo bien. Yo hablé con ella de estos términos y hablé con Domingo Núñez, que estaba que era entonces el jefe de epidemiología aquí en la Dirección de Salud Pública y con el que he colaborado muchas veces. Pero si yo llevo colaborando, pues, se lo digo esto porque yo he colaborado con directores generales de Coalición Canaria, con directores generales del PP y con directores generales del PSOE. Yo no tengo color político, yo tengo unos pocos de conocimiento, una experiencia porque toda mi vida he estado metido en un laboratorio desde antes de acabar la carrera y creo que soy una persona seria trabajando y a mí si me preguntan cosas y si me piden colaboración yo lo hago. He colaborado con todo. Parece que ahora para algunas personas pues soy una especie de apestado al que han estado paseando según frase que yo oí directamente porque estaba ya en el locutorio. Diciéndome un señor del PSOE de que me estaban paseando por las televisiones de España. Madre mía. ¿Vale? Y yo lo que suelo atender, y ustedes tienen experiencia de eso, de que cuando alguien quiere saber mi opinión, la doy con tranquilidad. Y respeto muchísimo a la prensa, respeto muchísimo el trabajo que hacen y además lo alabo porque es muy importante que la población conozca la información correcta para saber cómo comportarse. Mire, en casos de problemas sanitarios, de epidemias, de brotes y de un montón de cosas más, la gente tiene que saber cómo hacerlo y eso solo se puede hacer si ustedes transmiten a la población cómo tienen que comportarse. Profesor Valladares, el tiempo en televisión se nos va, no le quiero robar mucho más tiempo. Se me pasaba un asunto, le pido brevedad. El tema de los roedores, que se quiso incluso ridiculizar para minimizar el impacto, ¿era algo a tener en cuenta desde el punto de vista de que el punto de origen del contagio nadie lo ha certificado en un informe científico técnico por escrito a ninguna administración? ¿O realmente fue un baladí y fue un patinaje? Porque, claro, cuando hemos conocido el contexto de la conversación que ha filtrado Mónica García en su plenitud, es curioso que fuera ella la que preguntara. Pero si los roedores no nadan, y luego se le mostrara que sí, y no solo que nadan, sino que si están en el barco podría ser un vector a tener en cuenta sobre una enfermedad que no tenemos en nuestro archipiélago y que podría terminar convirtiéndose, como usted ha mencionado, en otros territorios, Asia, Norteamérica, Europa o particularmente Latinoamérica, en una enfermedad endémica. ¿Era un riesgo a valorar y por tanto a tener en cuenta por parte de las administraciones canarias y también debió tenerlo en cuenta la administración nacional? Mire, absolutamente, y le explico. El primero que cuando me empezaron a hablar de esto y con las conversaciones con don Fernando, yo le dije, ¿el barco tiene roedores? ¿Por qué no lo pregunta? Que lo más sencillo, hay montones de sistemas de vigilancia, de trampas, de 100.000 cosas. ¿Tiene o no tiene? Si no te contestan, te tendrán que contestar la gente, los consignatarios, los que van en el barco, el capitán y todos los demás tienen que saber si hay o no hay. Conteste, no tenemos roedores.
Vale, pues entonces si lo cogieron en el barco es por contaminación de los alimentos, de la ropa, de lo que sea, pero no tienen roedores. Y si tienen roedores, bueno, pues pongan ustedes, tienen que desinfectar primero eso, maten todas las ratas, los ratones, lo que tengan, pero confírmenme si tiene o no tiene. ¿Por qué si tiene se pueden pasar a tierra? Mire, el Instituto de Enfermedades Tropicales tiene un laboratorio exclusivo que lo lleva Pilar Foronda, una doctora que es catedrática de parasitología, y lo único que hace es estudiar posibles zoonosis. Estudia, entre otras cosas, y principalmente roedores y micromamíferos. Y han estudiado muchísimas ratas y muchísimos ratones de Aquina. Y sabemos, porque ella lo ha encontrado y lo ha diagnosticado, que cosas que no teníamos aquí, como la Angiostrongylus, por ejemplo, o como la Leptospira, la tenemos aquí por culpa de que se han metido roedores. Ya la tienen nuestros roedores. Y es una enfermedad que una afecta al riñón, la otra produce meningitis eosinofílica, y eso no estaba aquí. Es decir, la pregunta de si tienes roedores y que hay que cuidarlo es pertinente. Y si no tiene, no pasa nada, y si tiene, se les mata para que no haya contagio. ¿Por qué? Porque si se tiene ese descuido, los roedores que tenemos en Canarias han venido de fuera. Y las enfermedades que ha encontrado de nuevo, nuevas, Pilar Foronda, en su laboratorio, que tiene un equipo magnífico de gente, han venido de fuera con roedores. Y esos roedores no vienen nadando, los roedores nadan poco, pero nadan, claro, pasan arroyuelos y tal, porque se ven en los reportajes, pero sí que no hace falta ser tontos, carajo. Y entonces, la pregunta es contestarla, ¿tiene o no tiene? Tiene, pero el chico desinfecta primero antes de atracar. Y si no tiene, no hay ningún problema, pero si no la contesta, caramba. Claro. Vamos a ver. Claro, es como lo de no contestar o haber conocido los positivos, pero no querer informar. Son cosas que debe conocer la sociedad canaria para que queden en su conciencia y que cada uno se haga su juicio de valor. Profesor Valladares, gracias de corazón por estar con nosotros en directo a esta hora de la noche. Vale, buenas noches. A usted, gracias, y saludos para su hija, ¿eh? si se entera que lo he dicho, pues mañana. Bueno, un besito grande, de verdad, de corazón, gracias.